El futuro de la especie humana depende de que las nuevas generaciones de jóvenes se formen con los valores y las disciplinas que permiten la evolución y el alcance del bienestar. Tener un pensamiento crítico y preservar los valores que han demostrado dar solidez a la vida, la convivencia y el desarrollo es hoy más que nunca cuestión de sobrevivencia. Esa corriente a la que pusieron de nombre cultura woke la pueden practicar quienes quieran, pero no deben imponer criterios, contaminar la educación, censurar a los que están en desacuerdo y menos pretender que el Estado lo haga por ellos. Hay demasiada confusión todavía sobre el tema y sus repercusiones. Así que para conocer más sobre esa moda tan cuestionable para muchos, tengo el gusto de presentarles a Daniel Rodríguez Carreiro, doctor en ciencia política y profesor universitario. Ha trabajado como asesor político y parlamentario en varias instituciones españolas. Doctor Carreiro, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué es la cultura woke? Bueno, la cultura woke, el término woke es una forma genérica para referirse a un conjunto de ideas que proceden de corrientes filosóficas, sobre todo posteriores a la segunda mitad del siglo XX, y que ponen en cuestión muchas de las ideas y de los valores tradicionales pues, que se consideran como propios de la cultura occidental. Y este tipo de ideas pues, tuvo un desarrollo teórico importante, pero sobre todo después fueron capaces de adquirir preponderancia tanto en las universidades, sobre todo, por ejemplo, las universidades de Estados Unidos, como otras formas de educación y también en otro tipo de instituciones. De tal forma que ahora también pues, no solo afecta a esas instituciones más oficiales, sino también afecta, por ejemplo, a la cultura popular. Por ejemplo, se puede ver muchas películas. Claro. ¿Se puede identificar esa propuesta cultural como una de antivalores? Pues se podría. En general, por ejemplo, proceden muchas de estas ideas, tanto de lo que se conoce como el marxismo occidental, que serían ideas de la Escuela de Frankfurt, como del posmodernismo. Y los teóricos del posmodernismo, por ejemplo, no solo negaban la existencia de la verdad objetiva, es decir, de que podemos descubrir la verdad a través de nuestras capacidades cognitivas, sino que además también aplicaban como una versión de la lucha de clases de Marx. Es decir, en lugar de ser una lucha de clases económica, sería una lucha de clases cultural. Y determinadas pues, culturas o valores o ideas propios de Occidente se considerarían como profundamente negativos porque eran los valores que impondría una supuesta pues, clase opresora. ¿Contribuye la agenda woke a un mundo menos tolerante con respecto a las diferencias raciales, culturales, de género e ideológicas? Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, la idea propia de que no existe verdad implica que para el posmodernismo, los partidarios de la cultura woke, en gran medida lo que existe es únicamente una lucha por el poder. El que tiene el poder puede imponer su punto de vista y también puede transformar la realidad porque creen que todo es una construcción social y por lo tanto necesitan tener el poder para poder deconstruir los valores tradicionales e imponer otros valores nuevos. Y en general lo que se produce es, como hay esa idea de que toda la sociedad es un conflicto continuo, pues ahora creen que hay que atacar a esas clases que antes supuestamente eran opresoras, normalmente, por ejemplo, pues hombres blancos, heterosexuales, occidentales o cosas similares. Entonces, en general, ataca la idea de la tolerancia. Claro. ¿Por qué se acusa y se da el grito de alerta sobre que la agenda woke está contaminando el contenido educativo en escuelas y universidades? Bueno, entre otras cosas porque fueron capaces de conseguir una gran influencia. Eso en parte también es no solo responsable de los partidarios de esa ideología, sino en parte muchas veces eso le conviene también a las estructuras burocráticas para incrementar su poder, porque este tipo de ideas tienden a dividir a la población. Y al dividir a la población, pues los partidarios del incremento del poder del Estado pueden situarse como una especie de árbitros que necesitan, que son necesarios para que la sociedad funcione de manera adecuada. Doctor Carreiro, la educación universitaria debe fomentar el pensamiento crítico, el conocimiento y la búsqueda de la verdad objetiva. Si el wokismo tiene agenda cargada y se ha infiltrado en las instituciones educativas, ¿están las universidades permitiendo o incluso promoviendo el adoctrinamiento en lugar de una educación objetiva y crítica?
Sí, bueno, depende también, la situación puede ser diferente contextualmente en distintos países, pero en muchos países ocurre eso, que hay universidades que promueven activamente la idea de que solo un conjunto de ideas se puede utilizar y que hay vocabulario o principios o autores que solo se puede hablar de ellos de forma negativa. Autores que tradicionalmente pues, se considerarían como fundacionales para la cultura occidental y sin embargo ahora se está buscando deliberadamente pues, destruir su reputación o ponerlos solo desde una perspectiva negativa. Autores, por ejemplo, pues los padres fundadores en Estados Unidos se consideran ahora, solo se enfatizan sus aspectos negativos. Pero lo mismo ocurría, por ejemplo, en Inglaterra, en las universidades como Oxford y Cambridge, donde cuando aparece un autor siempre hay que decir, pues era un hombre blanco y colonial o cosas similares. Y eso ocurre en muchos otros países del mundo. Claro. Hoy en día, tener en cuenta las sensibilidades de los estudiantes se ha hecho más importante que una discusión vigorosa y bien informada. Existe una creciente tensión entre eso que llaman ideas progresistas y el intercambio libre de ideas en el mundo académico. Existe porque en muchas partes esta corriente woke está obsesionada con la idea de la identidad. Entonces, muchas veces se considera que, dado que no existe una verdad objetiva, las palabras son una forma de construcción de narrativas que buscan el poder. Y si tú haces un argumento, en muchas ocasiones se considera que estás atacando la identidad de alguien, que es lo más precioso, y en ese sentido también estás atacando pues, a la propia persona. Entonces es imposible un intercambio de ideas de forma objetiva para ver quién tiene razón, los mejores argumentos. Parece que todo es como un ataque personal. Ya. Para terminar, doctor Carreiro, ¿se está debilitando la libertad de expresión en las universidades? ¿Cómo fomentar que los estudiantes cuestionen sus propias creencias sin sentir que se les impone una postura ideológica? Hombre, principalmente hay que enfatizar la idea de la verdad, de que podemos llegar a descubrir la verdad, podemos utilizar razones, argumentos, evidencias, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, y para eso es fundamental el debate y para eso es fundamental pues, la libertad de expresión también. Entonces, cualquier propuesta que limite el intercambio de ideas necesariamente va a atacar esa capacidad de razonamiento y de análisis crítico, y eso es lo que pues hay que intentar explicarle a los estudiantes. La corrección política y el complejo de superioridad moral eclipsan el debate y agregan complejidad a temas que debieran discutirse en total libertad y con respeto. Mientras se respeten las leyes y los derechos de los demás, la libertad individual debe prevalecer. Doctor Carreiro, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.